Muy buenas tardes, saludos a toda la comunidad educativa que nos acompaña en este espacio. Mi nombre es Luis García Linares, del equipo de comunicaciones de la ADIFOTS, y estaré acompañándoles en esta tarde. Reciban el cordial saludo desde el Ministerio de Educación. Bienvenidos, sean bienvenidos todos ustedes a este webinar denominado ChatGPT, una herramienta de apoyo en educación. Este webinar se desarrolla en el marco del curso virtual Inteligencia Artificial en la práctica docente. Y les adelanto, hoy nos acompaña un ponente, un especialista en el tema, es Antonio Kanashiro Medina. Él es docente de maestría en la Universidad Marcelino Champagnat y consultor de Fundación Alemana Friedrich Naumann, Países Andinos, con CODE en mi cole, para el desarrollo del pensamiento computacional y la código alfabetización en Latinoamérica. Les comento el propósito rápidamente, el propósito de este evento. Es fortalecer la competencia digital en el uso de herramientas como ChatGPT para la práctica docente. A lo largo de este webinar, como lo comentamos ya el viernes pasado, abordaremos temas claves como el funcionamiento de los modelos de lenguaje, el acceso y la personalización del ChatGPT, o también conocido como ChatGPT, si lo hemos oído por ahí, la formulación de prompts, ya sabemos que son prompts, lo hemos escuchado en las anteriores ponencias, prompts para la creación de planes de aprendizajes y evaluación, muy importante, y el uso de configuraciones avanzadas para optimizar la interacción con la inteligencia artificial. Quiero agradecer a todos los que se están uniendo ahorita mismo que han llegado a este evento virtual. Un saludo queremos mandar a Cajamarca, a los docentes de Chincha, un gran saludo a todos los docentes que se están conectando. Poco a poco estaremos llegando cada vez más y le mandamos saludos también desde ahorita. Recuerden, estimados docentes, es muy importante que a lo largo de esta transmisión ustedes puedan irnos alcanzando sus consultas, pueden ir a realizar algún comentario, alguna pregunta, alguna cosita que no quedó clara o algún tema o punto que quisieran reforzar, pueden escribirlo directamente en la caja de comentarios. ¿Por qué? Al finalizar de las ponencias tendremos un pequeño momento para que el especialista pueda responder sus preguntas. Así que atentos, atentas a las exposiciones para que al final, recuerden, podamos responder las preguntas o las inquietudes que tienen. No se olviden, el link del registro de asistencia está ya ahí ubicado en la caja de comentarios, así que les invitamos a que puedan acceder ahorita, en este mismo momento, para que puedan registrar su asistencia y no pueden perder ningún detalle de lo que se va a exponer. Entonces, sin más, es un tema muy amplio y muy apasionante, así que inicio este webinar con el primer bloque. Damos inicio a este webinar con el primer bloque denominado Generación de respuestas, acceso al chatbot, configuración y primeros usos. Y para ello, quiero dejar en el uso de la palabra a Antonio Kanashiro. Muy buenas tardes, Antonio. Bienvenido. Muchas gracias, Luis, y muy buenas tardes a todos y todas las docentes que nos están acompañando. Espero que todos estén muy bien y bueno, es un gusto siempre poder compartir espacios como este webinar donde espero podamos reforzar y también explorar algunas de las cosas que este chatbot en general o el ChatGPT en particular puedan aportarnos a nuestra labor docente. Ok, sin más que decir, vamos a comenzar entonces este primer bloque. Y normalmente me gusta hacer una suerte de introspección de cómo funciona un chatbot, ¿no? No voy a entrar exactamente a abordarlo desde el punto de vista de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, las redes neuronales, que claro, es todo el sustento tecnológico, sino que suelo trabajar una dinámica que nos permita a nosotros un poco vivenciar la computación que ocurre detrás de estos modelos de lenguaje y que nos permita también tener una mayor claridad o una mayor intuición incluso a la hora que le formulamos nuestras indicaciones o nuestros prompts, ¿no? De entender por qué un chat como GPT o cualquier otro como Genie, Copilot o cualquiera de los que existan puedan tener una suerte de diversidad de posibilidades a la hora de respondernos.
Entonces, vamos a hacer una muy breve actividad. Les sugiero a todas, a todos ponerle atención y vivenciarla, porque creo que nos puede ayudar mucho en lo que viene. Y repito, no solamente estar informados, sino tener cierta intuición de cómo interactuar con un chatbot para obtener las respuestas más cercanas a lo que queremos. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a presentar a continuación una frase, ¿no?, que dice: el último día de clases, mientras caminaba hacia el aula, noté algo inusual en el patio. Algo que parecía, y aquí les pido a todas y todos, y ojalá me puedan colaborar, que completen esa frase con lo primero que viene a su mente, ¿no? Con lo primero que viene a su mente. No le echemos mucha cabeza al tema, simplemente desde mi vivencia de docente, etcétera, ¿qué viene a mi mente como palabras para completar la frase que les estoy mostrando? Si algunos desean colaborarme en este momento, pueden entrar a menti.com, poner el código que esté en pantallas, y yo desde aquí pueda ir viendo, a ver las respuestas o las palabras con las que ustedes completarían esta frase, ¿no? Entonces, nos podemos dar máximo, creo que 20, 30 segundos. Repito, no hay que echarle mucha cabeza, simplemente imagínate que alguien te dice: completa esta frase, ¿no? Yo, el último día de clases, mientras caminaba hacia el aula, noté algo inusual en el patio, algo que parecía, y completemos. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es darles un prompt a ustedes, ¿no? Les pongo una frase y les digo: a ver, completa. Entonces, probablemente la maestra María, la maestra Juana, el profesor Ricardo, el maestro Víctor, responderán en base a lo que en este momento a ellos se les pueda ocurrir, o lo primero que en este momento venga a su pensamiento, para decirlo en forma de lenguaje. ¿De acuerdo? A ver, acá voy viendo más o menos quiénes me van ayudando con esto. Ok. Entonces, ¿qué hay detrás de esta actividad, no? En realidad, la intencionalidad de esto es que mientras ustedes completan esta frase con lo primero que venga a su mente, repito, sin pensar demasiado, esto nos ayuda a entender cómo nosotros, cuando leemos, por ejemplo, una frase como esta, desde nuestras diversas perspectivas, experiencias, forma de manejar el lenguaje, le podemos poner atención a diversas partes de esa frase. Y repito, desde nuestro pensamiento, responder de una manera u otra. Entonces, esta actividad, que ya se ha hecho varias veces en otras dinámicas, más o menos toma o genera como resultado lo siguiente, ¿no? Voy a presentar la siguiente diapositiva. Y aquí ustedes podrán ver que más o menos, si yo comenzara a sistematizar todas las posibles palabras con las que un docente completaría esta frase, pues hay una diversidad, ¿no? Una diversidad. Si yo tratara de explicarme por qué un docente habría completado, por ejemplo, algo que parecía un montón o una pila de libros dejados por olvido, un montón de mochilas, o algo que parecía un grupo de estudiantes conversando muy entusiastas, o alguien que diga una fila de sillas acomodadas como para iniciar una reunión, o un grupo de padres de familia con estudiantes en lo que parecía una fiesta. Es decir, las posibilidades de completar esa frase, como vemos, son infinitas. Pero detrás de eso, si yo comenzara a tratar de clasificar las diversas respuestas que me habrían dado muchos de ustedes, y que acá he podido ver un poquito, podría yo entender que alguna de esas respuestas posibles han tenido algo en común. Por ejemplo, podría yo ver que hay personas que le han puesto un poquito más de atención y más énfasis cuando dice el último día de clases. Lo han asociado probablemente desde su experiencia, desde su vivencia, último día de clase, a eventos que están relacionados de repente pues a las festividades de despedida de los chicos, a estas a veces tradiciones, ¿no?, de último día de clases, etc. Tal vez otra persona no le pone tanto énfasis a eso y más bien le pone énfasis al tema de estar caminando hacia un aula y pasando por un patio, y viene a su vivencia lo que normalmente ha recordado de un patio o lo que puede haber en un aula, etc. A lo que quiero llegar
es a que lo que ha estado pasando por nuestra mente, digamos, es similar a un chatbot. Es decir, yo proceso la información que he tenido, influye en varios ingredientes. Influye mi vocabulario, ¿no? Obviamente yo para completar esto necesito un banco de palabras cuyo significado, cuya gramática, cuya sintaxis conozco. Y debo tener, entre comillas, una experiencia, es decir, último día de clases, para mí esa frase puede llevarme a muchas posibilidades en muchos contextos anteriores. Camino hacia un aula, patio, escuela, ¿no? Entonces, en el caso de los chatbots es algo similar, ¿no? Detrás de este chat, así como WhatsApp, que yo converso con una inteligencia artificial al otro lado, como si fuera con una persona, ¿qué hay al otro lado de esta ventanita en la que yo puedo ingresar mis textos y me responde, ¿no? ¿Qué hay detrás? Bueno, es lo que se conoce como un modelo de lenguaje, pero un gran modelo de lenguaje. Lo que se ha hecho es alimentar a la inteligencia artificial primero, pues, en el caso del español, por ejemplo, con todas las piezas lingüísticas del español, las palabras, los artículos, todo eso que puede ser las piezas para armar un mensaje en español. Obviamente se le ha alimentado con todas las reglas gramaticales, de sintaxis, etcétera, pero esos son los elementos para construir las respuestas y para procesar las preguntas o los prompts. Además de eso, se le ha alimentado con muchísima información que podríamos decir, entre comillas, la experiencia, libros, noticias, textos, blogs, etcétera, etcétera, millones y millones de páginas de información en la que se le ha dado al chatbot para que él pueda, por ejemplo, último día de clases, en base a todo su repertorio, ¿dónde encuentra último día de clases? ¿No? ¿En qué contextos? Y ahí se genera un espacio gigantesco. Pero en esta frase es último día de clases junto a camino hacia el aula, junto a patio de una escuela. Cuando yo voy juntando las palabras, el espacio de posibilidades dentro de lo que el chatbot ha aprendido, vamos a decir anteriormente, se va reduciendo. Y en base a eso le sale muchas posibles respuestas a un prompt y en base a eso dará una respuesta o muy probable, no tan probable o poco probable. Ahí tiene que ver también algo muy importante. Cuando nosotros lanzamos un prompt a un chatbot esperando una respuesta, hay una suerte de equilibrio que va a depender de nosotros. ¿Hasta qué punto le quiero prescribir, le quiero acotar, le quiero enmarcar la respuesta que me da? ¿Y hasta qué punto quiero que no se acote tanto, que se disperse, que sea más creativo, que se libere? Entonces, en ese punto medio es que yo debo elegir las palabras claves a la hora que doy un prompt. Esas palabras que por un lado acoten, cierren las posibilidades en aquello que no quiero que haya mucha creatividad y aquello que sí voy a dejar un poco suelto, un poco ambiguo, donde sí quiero que tal vez la respuesta del chat me sorprenda, me dé algo que no espero y que aporte algo más creativo, ¿no? Entonces, sobre ese punto medio no existe realmente una fórmula, lo que tenemos que hacer siempre es ir practicando e ir entendiendo cuáles son estos factores en los que más me debo apoyar a la hora de hacer un prompt, ¿no? Entonces, en base a esta dinámica, espero que hayamos podido de manera intuitiva más o menos entender cómo es que cuando a un chatbot le preguntamos algo, le damos una indicación para que nos responda, más o menos qué es lo que está pasando detrás, ¿no? Las posibilidades de respondernos siempre van a ser muy grandes, pero en base a esas probabilidades, el chatbot va a elegir una que otra, ¿no? Y voy a apoyarme en una de las citas que en el curso que están ustedes llevando desde la DIFOTS se marca, ¿no? En base a Sanjurjo del 2023 dice, uno de los factores clave que determina el éxito de los prompts, o sea, un prompt exitoso es aquel donde yo le pido al chatbot y en la menor cantidad de veces, si es posible a la primera, la respuesta que me da se ajusta justo a lo que yo necesito, a lo que yo requiero para determinada tarea, ¿no? Entonces, dice, uno de los factores clave es la calidad de las indicaciones, o sea, hasta qué punto yo le doy mi frase inicial, mi pregunta inicial, mis indicaciones con un nivel de precisión para que en base a eso yo pueda obtener la respuesta que yo requiera, ¿no? Entonces, esto era básicamente una primera parte como para reforzar un poco el concepto en sí, ¿no? Que hay detrás de un chatbot con el que, repito, es como conversar por WhatsApp
solo que detrás no hay una persona, sino hay un algoritmo que es quien procesa el texto que le damos o el prompt que le ingresamos, lo procesa y nos genera una respuesta. Y si hay algo importante que me gustaría que quede hoy día es que recuerden, la respuesta que nos da un chat es una respuesta probabilística. En base a toda la información que le hayan dado a ese chat previamente, va a darnos la más probable, la menos probable, según lo que nosotros pidamos, ¿no? La misma información con la que se ha entrenado a ChatGPT o a ChatGPT no será la misma exactamente con la que se ha entrenado a Gemini, a Copilot, a Perplexity o a cualquiera otro. Es por eso que muchos de ustedes, los que usan los ChatGPT, nunca usan un solo chatbot, ¿no? Trabajo con ChatGPT, por ahí también con Gemini, tenemos nuestras preferencias y nuestras tendencias, o plataformas que ahora nos ofrecen incluso integrar varios modelos a la vez, ¿no? ChatGPT, Gemini como Poe, por ejemplo. Ok, entonces, esta primera parte, 2 ideas clave. Los chatbots nos responden en base a las respuestas que manejan desde su entrenamiento y en base a probabilidades. Y si yo quiero esas probabilidades cerrarlas donde yo más necesito o donde no necesito tener claridad a la hora de plantearles mis prompts. Entonces, he creído importante en esta primera, ya para entrar en sí antes de las demostraciones, reforzar un poquito porque hay algunas maestras, maestros que de repente es la primera vez que estamos viendo este tema de los chatbots. Entonces, vamos a reforzar un poquito cómo accedo a un chatbot como GPT que finalmente termina siendo un servicio, ¿no? Entonces, aquí yo les he preparado justamente una pequeña simulación como si fuera la primera vez que yo entro a un chatbot. Entonces, yo puedo entrar por Google y poner ChatGPT. Lo primero probablemente que me va a aparecer es ChatGPT OpenAI, que es el servicio de chatbot de OpenAI, como uno de tantos que existen. O también, como vemos en la parte inferior derecha, puedo ir directo a una dirección que es chatgpt.com, ¿no? En cualquiera de esos casos, cuando yo ingreso, si es la primera vez que yo ingreso al chatbot, la plataforma lo va a reconocer, o sea, si no tengo una sesión. Entonces, si quiero ingresar y es la primera vez, te va a pedir que inicie sesión. Ahora, no significa que yo tengo que iniciar sesión necesariamente. Yo también podría entrar sin iniciar sesión, es decir, tener una conversación anónima con el chatbot, si eso es lo que deseo, ¿no? No hay ningún problema. Pero normalmente la mayoría de nosotros lo hace con una sesión, o sea, nuestras conversaciones con el chatbot lo asocia a una suscripción a una cuenta, porque tiene una serie de ventajas como la memoria del chat que va a ir aprendiendo cuáles son nuestras preferencias, cuál es nuestro perfil, etcétera, y que a medida que tenemos más conversaciones, las respuestas del chatbot cada vez más se personalicen a nuestros intereses y a nuestras expectativas, ¿no? Entonces, es por esa razón. Pero que puede entrar a una sesión anónima, también puede ser. En nuestro caso, si yo le doy iniciar sesión y repito, es la primera vez que entro, se va a dar cuenta y te va a decir que necesita que te asocies, te suscribas con alguna cuenta. Puedes hacerlo poniendo un correo cualquiera, pero lo que normalmente se sugiere es que si ya estás en una sesión con tu cuenta de repente del colegio institucional o tu cuenta personal de Google, de Microsoft o de Apple, puedas usar esa cuenta y te ahorres, entre comillas, un poco la tramitología de ponerle los datos, ¿no? Entonces, digamos que en este ejemplo yo le digo que lo asocie con mi cuenta de Google, una cuenta institucional. Va a reconocer el navegador que tú ya estás en ese momento logueado a una cuenta de Google usando probablemente otros servicios como correo, YouTube, qué sé yo. Y simplemente si tú le seleccionas la cuenta de Google con la que ya está logueado, le pones tu contraseña, etcétera, si es necesario, lo que le estás diciendo al servicio del chatbot es decirle, ¿sabes qué? Me voy a suscribir con mi cuenta de Google. Entonces, Google se va a encargar de decirle si es Antonio Kanashiro, etcétera. Le va a dar los datos mínimos necesarios para que el servicio de chat inicie con nosotros ya una relación de logueo. Entonces, eso es así de simple es como vamos a entrar a un chatbot y esto yo me atrevería a generalizarlo en cualquier chatbot, ¿no? Si entras a cualquier otro chatbot, siempre te va a pedir que te suscribas asociando alguna de tus cuentas. Ya sabemos que las cuentas más comunes a utilizar siempre son las de Google o las de Microsoft, dependiendo con cuál de estas plataformas trabajamos personal o institucionalmente.
Ok, algunas configuraciones iniciales que sí vale la pena comentar. Lo primero, cuando nosotros entramos a ChatGPT, normalmente la suscripción que tenemos es el plan gratuito, ¿no? Entonces, usamos a ChatGPT como una cuenta gratuita. ¿Esto qué implica? Que yo les acabo de decir hace un ratito que detrás del chatbot hay un cerebro, ¿no? Un modelo de lenguaje entrenado. Y entre esos cerebros o esos modelos es como una marca de carro. Hay modelos más básicos y hay modelos más avanzados, vamos a decir más inteligentes, ¿no? Que tienen algoritmos más potentes. ChatGPT en su versión 4 manejaba, por decir, 178 mil millones de parámetros y los modelos que están saliendo manejan más millones de parámetros. Parámetros son a una sola palabra todas las posibilidades que le puedes asociar en términos de matemática para que luego esa palabra pueda juntarse con otras. ¿No? Es toda la matemática que le han puesto. Entonces, cuando yo uso el plan gratuito, primero que en el caso de ChatGPT, fíjense acá, me da acceso a GPT-4 Mini, que es como un modelo más básico, pero también me da acceso al cerebro más avanzado, hasta hace unos días, que es GPT-4o, ¿no? Pero dice acceso limitado. ¿Qué significa eso de limitado? Pues que una de las formas de medir la conversación que yo pueda tener o el tiempo o la cantidad de atención que me puede prestar el chatbot a mi conversación tiene un límite. Normalmente, para decirlo en sencillo, se miden tokens, pero a nivel de mensajes, si no me equivoco, es aproximadamente 50 mensajes que yo le puedo hacer al chatbot en una sesión. Por eso que a algunos le habrá pasado que a veces le están preguntando varias cosas y están interactuando y le aparece un mensajito que le dice, has alcanzado tu límite de conversación con el chatbot, así que te esperas un ratito hasta que se recargue tu cuota o puedes pasarte al plan premium, al plan plus, donde, digamos, la conversación tiene mayor alcance, tiene mayores accesos. Entonces, es lo primero que sí me gustaría que tengamos claro, ¿no? Lo que vamos a mostrar aquí es la versión gratuita de ChatGPT, que es la que normalmente la mayoría accedemos. Otra cosita importante es que ahí en la parte superior derecha aparece la sigla de mi cuenta con la que yo he accedido y hay algunas cositas que podríamos personalizar para a la hora de interactuar con el chat. Una de ellas en la configuración es el tema, ¿no? Personalmente a mí no me gusta trabajar con un tema claro, en blanco, ¿ya? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo elijo el tema oscuro, ¿no? Yo le pongo tema oscuro y se pone en fondo oscuro y todo como ustedes ven. A mí es una preferencia. Otra cosa que también podemos trabajar con el chat es la personalización a nivel de la memoria, ¿no? La memoria que, en otras palabras, es, les decía, a medida que yo voy interactuando, chateando con el modelo, con el motor de modelo que está detrás, con el chatbot, va tomando, va aprendiendo de mí. Si en algún momento yo le digo, estoy trabajando en un proyecto interdisciplinario porque voy a comenzar a trabajar con el ABP, aprendizaje basado en proyectos, y me gustaría, cómo hago una actividad de inicio para recoger los intereses de mis estudiantes y enganchar la motivación del tema, bla, bla, bla. Entonces, el chatbot va, en base a lo que le vas contando, va guardando cierta información. Por ejemplo, dice, eres profesor de primaria. Estás trabajando aprendizaje basado en proyectos. Esas cositas va de toda la información que tiene el chatbot en general, va comenzándole a poner como una capa de personalización para conversar contigo. ¿De acuerdo? Es lo que llamaríamos una suerte de moderación. Entonces, si en alguna conversación tú le dices cosas que son muy abiertas, como me gustaría una actividad para motivar a los estudiantes a indagar, y no le dices más, va a echar mano de las conversaciones anteriores, de esa memoria que estoy mostrando, para decir, como él está trabajando en proyectos, ella está trabajando en proyectos, entonces la actividad de motivación te la puede dar un poquito alineada al enfoque de, por ejemplo, de ABP, ¿no? Entonces, pero también yo podría esta opción, digamos, desactivarla, ¿no? Digo, ¿sabes qué? No, las conversaciones que yo tenga con ChatGPT no quiero que las recuerde, o en este momento esta conversación pues simplemente es algo muy puntual, no quiero que se confunda, entonces puedo en cualquier momento yo desactivar también la memoria. Vamos a ver más adelante también que puedo hacer otras cositas más con ella. Y otra cosa importante es el control de datos, ¿no? Muchas personas preguntan, ¿es cierto que todo lo que yo converso con ChatGPT lo está grabando y eso lo va a usar para otras cosas, va a usar mis datos, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con eso?
Entonces, aquí cuando dice mejorar el modelo para todos, está aquí en la opción control de datos. Entonces, si yo me voy a esta opción, ahí está el interruptor. Y creo que el texto habla por sí solo, ¿no? Dice, mejorar el modelo. Permites que el contenido que vas a usar para nuestro, o sea, tu contenido, lo que vas a interactuar en las conversaciones, quieres que luego el modelo en algún momento lo tome como parte de nuevos entrenamientos para ir mejorando. Si eso está en verdecito, significa que en mi caso, no importa, está bien todas las cosas que yo interactúe, las cosas que le corrija, las cosas que le precise al chat, está bien, usa toda esa información para mejorar tus modelos. Si no lo quiero, pues simplemente lo desactivo y ya, ¿no? Entonces, esas opciones creo que por ahora son importantes tomarlas en cuenta antes de iniciar una conversación con el chat. Ahora sí, entonces vamos a ir un poco a la primera parte de un ejemplo, como había mencionado Luis, que es cómo usamos el ChatGPT. Ahora sí, ya tengo mi cuenta, ya accedo a mi cuenta, ya tengo algunas cosas que puedo personalizar. ¿Cómo puedo usar el Chatbot de manera efectiva para mi labor docente, ¿no? Es decir, cómo puede convertirse en mi mejor asistente, en mi mejor, sin referenciar ninguna marca, mi mejor copiloto en este viaje de conducir un proceso tan importante como es formar a nuestras niñas y a nuestros niños, ¿no? Entonces, como practicar esta formulación de prompts, comencemos con una primera demostración. Entonces, vamos a irnos a este chatbot. Permítanme acá. Aquí estamos. Estoy switchando mi pantalla. Ahí está, ¿no? Ahí estamos, vemos el chatbot. Entonces, yo voy a comenzar en este momento a hacer una conversación con el chat, ¿de acuerdo? Y para eso voy a comenzar con un primer prompt. Digamos que quiero crear o quiero que me ayude a generar una sesión de aprendizaje, ¿no? Antes de comenzar, fíjense acá en letras pequeñitas, ¿no? Acá en la parte inferior. ChatGPT puede cometer errores, considera verificar siempre la información importante. El que yo me asista en inteligencia artificial para generar materiales, para generar evaluaciones, para producir material que va a llegar al aula, va a llegar a la experiencia de aprendizaje de mis estudiantes, ojo, no me quita la responsabilidad de mi inteligencia que he tenido que yo revisar y complementar. Yo personalmente no encuentro hasta ahora un chatbot que me dé la respuesta 100% perfecta, donde yo copie y pega y ya lo aplique. No lo he encontrado. Siempre hay cosas sutiles que nosotros tenemos que ir revisando. Entonces, ahorita como lo que han estado viendo seguramente en el curso, le voy a poner un prompt en general. Voy a acá cerrar un poquito esto para que nos concentremos. Y le pongo una cosa como crea una sesión de aprendizaje para un curso de ciencias de primaria, así de general. Entonces, si yo le pongo un prompt tan general, el chatbot va a tomar decisiones. Dice, sesión de aprendizaje, dentro de su universo, dice sesiones de aprendizaje. Ciencias, ya, en el universo de las sesiones de aprendizaje, ciencias. Y de primaria, imagínense la cantidad de cosas que hay. Entonces, si no le he precisado ni siquiera de qué grado, ni siquiera le estoy dando si tengo algún marco curricular con el que voy a trabajar, entonces el chatbot toma decisiones y para comenzar ha elegido quinto de primaria. Ha definido que sea 90 minutos. Yo de repente la sesión que estoy esperando no es para ese tiempo, es para menos o más. Ha definido el tema, ¿no? Entonces, ha tomado decisiones sobre las cosas que yo no he precisado. Pero que la sesión de aprendizaje aplica para ciencias, yo diría que sí. Incluso me ha hablado de una competencia, me ha dado un propósito, me ha dado una secuencia, me pautea los momentos con tiempo. Entonces, es un buen inicio. Pero lo que quería ver es que con el prompt que yo le he dado, no he sido tan preciso, entonces de repente yo digo, sí, pero para mi programación, lo que yo quiero, el ciclo del agua no es el tema de repente. Entonces, yo podría ir ajustando más y ahora usar un prompt un poquito más específico como genera una sesión de aprendizaje para el curso de Ciencia y Tecnología de quinto grado de primaria, siguiendo el Currículo Nacional de Educación Básica del Perú. Aquí yo debería esperar que el chatbot, si dentro del entrenamiento, del proceso que le han dado, tiene acceso tanto a la información como a través de Internet
a encontrar este marco curricular que yo le menciono, más preciso, le doy el grado, entonces comienza a hacer la búsqueda y ahora ya me podría dar una respuesta mucho más precisa. Por temas de tiempo, como ustedes verán, se toma su tiempo en pensar el chatbot y responderme. Recordemos que hacer una versión gratuita es como si al mismo cerebro millones de personas le estuvieran preguntando. Entonces, a mí me va a dar un tiempo de atención y una cantidad de atención y sobre eso se va a tomar el tiempo. Yo, para poder, digamos, avanzar esta parte, ya he tenido preparado aquí una conversación anterior con la que podemos recorrer también esta misma dinámica. Aquí el objetivo es ver cómo, a medida que yo le doy más precisión a mi prompt, a la indicación, si le pongo algo general, la respuesta del chavo también pues es algo muy general, ¿no? Luego yo voy precisando y le digo, no, 5º grado de primaria, le digo es en base al currículo nacional del Perú, entonces también va avanzando. Y algo importante, como les decía, yo a veces pongo ya algo y aquí aparece este mensajito, memoria actualizada. Allí es cuando el chavo te está diciendo, ojo, de toda esta conversación estoy aprendiendo algo nuevo de ti, de tu perfil, de tus intereses. Entonces, si yo veo acá, me dice que de lo que le estoy preguntando, el chavo se está quedando en memoria de que yo enseño ciencia y tecnología en 5º grado de primaria y que trabajo con el currículo peruano, ¿no? Y eso lo va a ir acumulando aquí en su memoria general, de cómo me conoce a mí. Y bueno, con este prompt un poco más preciso, el chavo me va dando ya una respuesta más, digamos, más cercana con los parámetros de mi prompt. Seguramente en el curso también hemos escuchado las recomendaciones de los elementos que tiene un buen prompt, ¿no? Totalmente. Entonces, hay bastantes sugerencias al respecto y eso hay que también aprovecharlo. Una de esas sugerencias es a veces darle un rol específico, que al decirle al chatbot, por ejemplo, aumentarle y decirle, como experto en el Currículo Nacional de Educación Básica del Perú, le estoy dando un rol, es como que dentro de todo su modelo de información, se va a enfocar desde la perspectiva asociada a ese rol. Nuevamente, 5º grado de primaria, nuevamente, ya le doy el tema, el ciclo del agua, ¿no? Y que inicie una actividad. Le especifico que en la actividad me ponga indagación, que incluye una evaluación formativa y que finalice con una tarea de investigación, ¿no? Digamos. Y que considere que mis estudiantes de repente lo van a hacer en el aula de innovación pedagógica, entonces van a tener acceso a Internet y también van a tener acceso a recursos digitales, llámese dispositivos. Entonces, ya con más información, el chatbot comenzará a estructurar su respuesta. Ya aquí me menciona una competencia que es del currículo nacional, me habla de las capacidades. Repito, yo igual siempre tengo que estar filtrando, siempre tengo que estar validando. No puedo confiarme de que lo va a hacer al 100%. Y sobre eso, pues voy revisando y probablemente llego a la conclusión de que tengo que seguir afinando, ¿no? Entonces, al final digo, bueno, como experto del currículo nacional, usa un tono amigable. Esto, por ejemplo, le digo, el tono que está utilizando de repente no es muy favorable a la hora que yo voy a usar ciertas consignas para los chicos. Entonces, le digo que modere su tono y que trate de generar frases que sean más motivadoras desde su experiencia. Además, le digo que proporcione ejemplos de pregunta, porque la investigación no me gustaría que le dé en la sesión a los chicos consignas tan descriptivas, tan prescrita solamente, sino que ayude un poco, oriente la investigación, la indagación de los chicos con preguntas que les facilite a focalizar, a enfocar su plan de indagación. Entonces, así el chatbot, esto que estoy mostrando para uno seguro ya bastante conocido, va afinando su respuesta, ¿no? Va afinando su respuesta y al final, justamente lo que le había pedido en investigación y reflexión, algunas preguntas que puedan guiar de manera amigable y fácil a los estudiantes a trabajar el tema de investigación. La evaluación y todo lo que le haya pedido. Al final yo puedo hacer cambios, ¿no? Incluso al decirle, ¿sabes qué? Diversificar. Está bien, con los estudiantes que voy a poder tener internet y dispositivos, esa es la sesión. Ya me gusta esa sesión como base, perfecto, pero le puedo preguntar y decirle, ¿y cómo podría adecuar el diseño de esta sesión cuando los chicos no tengan internet? ¿No? Porque puede pasar que mi aula de innovación tengo los equipos, pero el internet se va, pues. O voy a tener una sección o voy a estar en otro contexto donde el internet no es un recurso asequible, solamente voy a tener las tabletas. Entonces,
Una de las facilidades es que yo pueda reusar una respuesta, hacer algún cambio, pedirle algunos ajustes, y el chatbot, considerando eso, me trabaje otra respuesta, ¿no? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, al hacer esa adecuación, toma la decisión de que podrían ser tabletas con aplicaciones y recursos descargados. O sea, ya hay una sugerencia. Y aquí podemos ver cómo la respuesta se ha adecuado rápidamente a algún cambio en mi solicitud, ¿no? En los requerimientos que le he dado de mi prompt. Entonces, básicamente con esto lo que quería reforzar es que a medida que uno va dándole los prompts al chatbot, es muy importante tener en cuenta ciertas recomendaciones. La primera es el objetivo más básico, tenerlo claro, lo más claro posible, porque yo tampoco puedo decir que cuando comienzo a trabajar, a desarrollar materiales, decirles que la tengo clarísima al 100% desde un inicio sería mentirles. Uno parte de un propósito o un enfoque con una intencionalidad, pero incluso las respuestas que me va dando el chatbot influencian en mí y me van imaginando, me van viendo otras posibilidades. Entonces, pero el objetivo básico, llámese en términos curriculares, el grado, el tema, la competencia o el enfoque que yo quiero darle, tiene que tener una base inicial, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la sesión es para quinto grado de primaria, sobre un tema en particular. Eso, digamos, nos da la primera precisión. Segundo, una buena recomendación es decirle que tome cierta perspectiva, con cierto enfoque, para acotar un poco más sus respuestas. Segundo, proporcionarle algún contexto, como el caso de por si acaso voy a tener dispositivos o voy a tener internet, no voy a tener internet. Considera que mis estudiantes van a poder salir a campo, considera que cuento con un aula donde cuento con algunos materiales para trabajar de manera concreta, por ejemplo, tengo esto. Entonces, todo el contexto que consideremos va a ser sí o sí una condición para la respuesta, tendríamos que dársela también ahí. Otra cosa, la especificidad y la claridad, cuando le decimos quiero ya a nivel de la estructura, o sea, cuando digo específico y claro, más allá del contexto, más allá del objetivo, de lo que quiero, del por qué le estoy preguntando, pidiendo algo, es la forma como me va a responder, el formato, la estructura, más o menos si quiero que tenga ciertas características, ¿no? Quiero especificarlas. Entonces, cuando le decimos inicia con una actividad de indagación, incluye una evaluación formativa, finaliza con una tarea para que investiguen, etcétera, ya le estoy dando estructura. O sea, respóndeme en base a este contexto, con este objetivo, pero me gustaría en esta estructura. El tono y el estilo también a veces es importante. Vamos a ver más adelante incluso que considerando el nivel de comprensión lectora de mis chicos, podría pedirle que eso se maneje. Y al último, esta recomendación para mí es probablemente la que modestamente me gustaría que se lleven, ¿no? Que siempre hay una interacción. El trabajo con la inteligencia artificial es un trabajo asistido. Asistido significa que vamos puliendo en base a las respuestas, en base a lo que yo mismo voy observando. Entonces, a lo largo de la demostración lo que hemos visto es que hay una cosa interactiva, ¿no? En base a las respuestas. Y nosotros mismos también comenzamos a entender algunas estrategias, algunos patrones de comunicación con el chatbot, llámese ChatGPT, Gemini o Perplexity, que tienen como, entre comillas, ciertas personalidades a la hora que interactúan con uno. Algunos ya habremos visto también que hay chatbots que tienen fortalezas distintas a otros, ¿no? Entonces, por eso a veces uno pimponea entre lo que me ha respondido ChatGPT, lo uso como insumo para pulirlo con Gemini, lo que me ha dado Gemini lo llevo un poco a Copilot, y como habremos visto en el curso, luego puedo complementar con otros generadores ya de imágenes, videos, etcétera. Pero realmente el proceso de lograr el producto, la respuesta, el material que yo quiero, siempre es un proceso iterativo. Es muy difícil el one shot que dicen los americanos, es decir, pongo el prompt perfecto y la respuesta es perfecta, casi no hago nada. Suele pasar, pero no es lo común. Entonces, este primer bloque me gustaría finalmente cerrarlo con estas recomendaciones claves y una última funcionalidad, ¿ya? Que es la siguiente. Yo, cuando quiero compartir, por ejemplo, una conversación, y esto pasa a veces cuando los estudiantes o los docentes tenemos que citar y reconocer cuando hemos hecho algo con asistencia de inteligencia artificial.
sea, yo no diría que esta sesión la he creado yo solito y voy a mi grupo de docentes y miren la lección maravillosa que he creado en 4 horas de trabajo. Eso no es ético. Entonces, actualmente muchos preguntan, ¿cómo digo yo que lo he trabajado con inteligencia artificial? Una cosa es decir, cita hecho con ChatGPT usando tal prompt. Es una forma válida, ¿no? Otra forma de hacerlo es también linkeando toda la interacción que tuve. Ustedes ven aquí en la parte superior derecha aparece un link que dice compartir. Entonces, si yo le doy aquí a compartir, me dice que puedo generar un enlace con la que toda esta conversación en una de sus versiones yo la puedo compartir. Si yo le pongo actualizar enlace, me aparece incluso un check para que esto sea público, es decir, yo lo pueda compartir con cualquier persona. Yo puedo compartirlo a través de mis redes o simplemente copiar el enlace. Entonces, si en este momento yo, apoyándome probablemente en los que me están acompañando detrás de cámaras, les comparto en el chat este link y ellos se lo comparten a ustedes, ustedes podrían entrar directamente a la conversación que yo he tenido para lograr generar esta lección de aprendizaje, ¿no? Entonces, sí creo que es importante ver. Antes había una limitación a la hora de compartir los enlaces. Si la cuenta de Google o de Microsoft que tú habías asociado a tu suscripción del chatbot era institucional, hasta hace poco compartir los enlaces de la conversación tenía limitaciones. Ahora último, he notado que esta limitación ya no está, sería cuestión de comprobar, pero podríamos generalizar que puedo compartir yo conversaciones completas desde el chatbot, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte, digamos, el primer bloque sería hasta aquí. Le doy pase a Luis. Gracias, muchas gracias, Antonio. Interesantísimos, muy interesantes puntos los que ha mencionado en este primer bloque. Ojo, es el primer bloque, la primera parte de este webinar. Quiero aprovechar este pequeño intermedio para saludar a quienes se van uniendo a esta transmisión. Nos escriben desde Ayacucho, desde la región Ayacucho. Un saludo hasta allá, Ayacucho. A Huánuco también, un saludo que se va hasta Huánuco. Tenemos docentes que se conectan desde Yauyos. Muy bien, un saludo que se va hasta Yauyos también. En Lima, en Los Olivos, en Trujillo, en Ica, en Arequipa, tenemos docentes que se han conectado desde la ciudad de Ica nuevamente. También tenemos desde Huancayo. Un saludo a todos ustedes. Gracias por conectarse, gracias por su interés en seguir conociendo más este tema y poco a poco irnos metiendo en estos conceptos de inteligencia artificial y sobre todo cómo utilizarlos. Antes de seguir, les recuerdo, aquí en la caja de comentarios van a encontrar el link de la asistencia. Algunos estuvieron consultando por ahí que no encontraban el link, pues está ahí, fijo en la caja de comentarios. Pueden ingresar en este momento también, registrar su asistencia. Y también les invitamos, recuerden, han estado haciendo también algunas preguntas, cada uno de ustedes docentes, preguntas acerca del tema que estamos tocando, algunas consultas o unos comentarios, háganlos. Pero también recuerden, hagan su comentario, su consulta, incluyendo su nombre y de dónde se conectan para poder identificarlos y saludarlos desde aquí. Al final de la ponencia estaremos teniendo una pequeña rueda de preguntas para responder todas esas inquietudes que ustedes nos están alcanzando. También está ya publicada la encuesta de satisfacción de este evento. Recuerden, al finalizar o antes de finalizar, puede ingresar e inmediatamente llenarlo, llenar el formulario. En el siguiente bloque, atención, estamos por empezar este siguiente bloque. Exploraremos en profundidad el uso del ChatGPT. ¿Para qué? Para la elaboración de materiales de evaluación y personalización de las respuestas según nuestro perfil. Sigan acompañándonos y ahora veremos demostraciones del trabajo con el chatbot. No perdamos ni un segundo, así que doy pase nuevamente a Antonio. Antonio, adelante. Muchas gracias, Luis. Ok, entonces, avanzando un poquito, ya entrando al bloque número 2, como menciona Luis, vamos a ver un poquito cómo me puedo apoyar también en el ChatGPT para elaborar materiales, básicamente pensando en experiencias, en actividades de evaluación,
y también profundizar un poco en cómo poder personalizar las respuestas que el chatbot me va a dar, ¿no? En función a mis interacciones. Ok, entonces vamos a nuevamente irnos aquí al chatbot, ¿de acuerdo? Y aquí voy a hacer primero una demostración. Cuando quiero iniciar una nueva conversación, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí este icono, nuevo chat, ¿de acuerdo? Acá puedo abrir o cerrar el panel y acá tengo, como pueden ver, todo el historial de mis conversaciones, ¿no? Todas las conversaciones. Entonces, en algún momento hablé de sesión de aprendizaje, actividades de ADPP, entonces, en cualquier momento yo puedo regresar a una conversación anterior, ya vimos que puedo compartirla, etcétera. Y vamos a ver, si quiero una conversación de cero, tengo este icono. Entonces voy a cerrar mi panel para tener un poquito más de espacio y ustedes también puedan ver con letra más grande. Y aquí le vamos a dar nuevo chat. Entonces los primeros prompts, como siempre, lo vamos a trabajar en vivo, pero después ya yo les hago ver la conversación para ganar un poquito de tiempo. Entonces, siguiendo las recomendaciones que acabamos de dar, yo tengo que tener la claridad. A ver, quiero que el chatbot, que el ChatGPT me ayude a lo siguiente, ¿no? Soy docente de ciencias, entonces le digo a Chat, actúa como si tú fueras yo, un docente de ciencias, que necesitas plantear a tus estudiantes de segundo grado de secundaria, bien específico, un texto de 3 párrafos que ejemplifique cómo nuestros conocimientos sobre las ondas en general, pero en especial de la luz, han contribuido con el avance tecnológico actual. Esto del prompt, estimados colegas, es algo que yo tengo que haber tenido claro. ¿Qué me pide mi currículo nacional? ¿Cuál es el alcance del estándar de este siglo? ¿Cuáles son los desempeños precisados o referentes que yo tengo, que quiero lograr? Entonces, las ideas iniciales nacen de la inteligencia humana y se apoyan en la artificial para operativizar la producción del material. Entonces, he elegido eso. No digo con esto que no le podamos pedir al chatbot, dame ideas de cómo puedo trabajar y le copio el desempeño del Programa Curricular Nacional de Secundaria y le digo, a ver, dame ideas de cómo hago. Puedes hacerlo, ¿ya? Pero te digo, todo depende del nivel de precisión que querramos darle o de customización. Entonces le digo, utiliza un lenguaje sencillo porque conozco a mis estudiantes y en segundo grado de primaria esta promoción que me ha tocado, pues son chicos que la comprensión lectora todavía les está costando, entonces le preciso que sea lenguaje sencillo. Luego plantea preguntas que los motive a indagar y profundizar sobre cómo la reflexión, la refracción y la dispersión de las ondas, tema que yo con mis chicos he hecho la semana pasada, hemos trabajado estos temas, un marco conceptual, algunos experimentos, entonces, pero ahora quiero que lo vean ellos asociado a la tecnología, ¿no? Entonces, de las ondas se han aplicado en el desarrollo de las tecnologías más populares que hoy utilizamos. Vamos a ver cómo me entiende el tema de tecnologías populares. Entonces, parto con este prompt y lo echo a andar y seguramente está procesando en su modelo, está agarrando las palabras, los contextos, ciencia, ondas, tecnologías populares, etcétera. Y aquí podemos ver que se está tomando su tiempo para pensar, y me va dando una propuesta, ¿no? Entonces, miren, me ha dado los 3 párrafos que yo tendría que leer, revisar con cuidado, si las palabras son las mejores, si hay que cambiar algo. Y me ha puesto las 3 preguntas de indagación. ¿Cómo crees que se aplican los principios a las cámaras fotográficas y los lentes de aumento? Sí, estoy de acuerdo que son tecnologías populares. ¿De qué manera el uso de la fibra óptica ha transformado, fibra óptica un poquito avanzado de repente? ¿Por qué crees que la dispersión de la luz es importante en la creación de pantallas de alta definición? Ok. Me gusta, pero no tanto, ¿no? Más o menos. Y sí ha estado atento a los 3 párrafos. Hasta hace poco, y puede pasarnos de vez en cuando, a veces el chatbot se distrae. ¿Qué significa se distrae? Que acá de repente yo de manera explícita le he dicho texto de 3 párrafos, pero se olvida y te manda 5 párrafos. Entonces puede pasar a veces que el chatbot se puede distraer de todo el prompt, sobre todo cuando le has puesto varias condiciones, algunas se le pasa, ¿ya? Y nuevamente reitero, acá mismo por eso, ningún chatbot que yo conozca hasta ahora, ninguno de los más avanzados, no te pone esta advertencia, ¿no? El chatbot puede cometer errores, o sea, no es que yo diga, ya el chatbot me dijo y yo de frente copia, pega mi planificación y ejecutar la sesión. No, siempre tengo yo que estar validando. Entonces, bueno, ha cumplido con eso.
pero yo digo, sin embargo, de las preguntas para indagar sí me gustan, pero hay una en la que yo quisiera que los chicos lo aterricen con su entorno, porque yo no sé si no todos van a entender de repente pantallas de alta definición, cosas así. Entonces yo le puedo decir una de dos, o le vuelvo a poner el mismo prompt agregando, o le puedo decir así, ¿no? El mismo prompt y le agrego al final. O sea, en base a la respuesta, se me ocurre decir lo mismo, plantea las preguntas, etcétera, pero al final estoy añadiendo a mi mismo prompt esto. ¿Qué otros dispositivos o tecnologías conoces que usen el principio de la refracción de la luz y cómo mejoraría nuestra vida diaria? O sea, yo quiero que, de todas maneras, en las preguntas que plantee, me trabaje esta parte de aquí. Y tengo dos posibilidades, y ya me voy a adelantar a una de las novedades que ha salido estos días, ¿no? O le hago otro prompt para que me vuelva a generar otra respuesta, o digo, ¿sabes qué? Este mismo prompt mejor lo corto acá, y en la parte de arriba de mi prompt inicial digo, mejor en el mismo prompt lo edito, y en el mismo prompt nomás le aumento por si acaso, para que no se le vaya, porque esto sí es un no negociable, le llamo yo, y le pongo que mejor le especifico que una de esas preguntas de indagación sea esta de acá. Y entonces vuelvo a enviar mi pregunta. Ojo, no es lo mismo como en el primer bloque, que yo el mismo prompt lo voy mejorando y le voy poniendo y voy, ¿no? Voy avanzando la conversación, el mismo hilo va creciendo. Aquí no. A mi prompt inicial lo edito y lo vuelvo a enviar, pero ahora sí haciéndole un hincapié. Es como si yo mismo me hubiera dado cuenta, mejor le digo esto más preciso para que me genere. No quiero que siga abajo, simplemente aquí mismo. Y noten algo importante. Bueno, se toma su tiempo, pero debajo de mi prompt ha puesto este indicador, no sé si lo pueden ver aquí, 2 de 2. ¿Eso qué significará? Primero vamos a su respuesta, ¿no? Si me ha entendido. Entonces, el texto lo ha trabajado en los 3 párrafos, nuevamente, muy bien. Me ha puesto las preguntas para indagar y me ha considerado la pregunta que yo quería, ¿no? ¿Qué otros dispositivos? Que esa yo era una pregunta que sí o sí quería. Está bien, recomiéndame otras preguntas interesantes, pero esta pregunta la quería. Entonces, ¿qué significa este 2 de 2? Ahí lo que está detectando el chat es que en esta conversación es como si hubiéramos tenido 2 versiones de la conversación. La primera versión fue cuando le pregunté de una manera, me respondió de una manera. Pero la segunda conversación es cuando yo le he agregado algo distinto. Entonces, a veces me ha pasado que he estado cambiando el prompt de una forma u otra y digo, uy, ¿sabes qué? Mejor como estaba al inicio y voy a regresar, ¿no? Tal vez ustedes la tienen más clara desde el inicio, pero yo cuando genero materiales sí a veces suelo estar cambiando de opciones, ¿ya? Es mi caso. Entonces, aquí si yo retrocedo y le pongo 1 de 2, va a recordar la versión anterior. Es decir, ¿cómo fue la pregunta inicial con mi respuesta inicial, ¿no? Cuando tenía las preguntas originales. Entonces, no es que se pierda, si tú vas modificando el prompt y vas generando nuevas respuestas, no es que se pierda. Acá tú tienes un contador, 2 de 2, y si yo sigo editando y sigo probando, en esta misma nada más voy a tener varias versiones. Y también a la hora de compartir, yo puedo elegir finalmente qué versión comparto con mis colegas, ¿no? Con mis queridas compañeras de trabajo, mis amigas docentes, mis amigos docentes, cuál quiero compartir. Entonces, aquí también yo puedo controlar qué versión es la que finalmente quiero yo compartir o con cuál me voy a quedar, ¿ya? Bien, digamos que yo voy viendo esta parte de cómo el chatbot ha generado, más o menos me convence y digo, bueno, ya los otros cambios ya yo lo voy a hacer en mi documento, en mi Word, en mi planificador, etcétera. Lo dejo ahí. Pero pensando en mis chicos, digo, si yo les digo que solamente indaguen la pregunta, profe, ¿cómo indago? ¿Cuántas partes, etcétera? Algo que es muy potente para los estudiantes es conocer desde el inicio cuáles van a ser los criterios con los que vamos a valorar y vamos a evaluar sus trabajos. Entonces, ya conociendo esto, yo podría ahora sí continuar la conversación y pedirle que me cree una rúbrica, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me he propuesto que mi mayor evidencia va a ser la forma como los estudiantes me demuestren su capacidad de indagar en base a estas preguntas gatilladoras.
pero quisiera que en base a esas preguntas me cree una rúbrica de evaluación para estas preguntas de indagación y que esté centrado en la reflexión, refracción y dispersión de la luz como tema temático, digamos, y que evalúe la comprensión conceptual, la capacidad de aplicar los principios de ejemplos. Aquí básicamente le estoy poniendo un poco, amarrando también a los conceptos que se supone yo semanas anteriores he hecho con mis chicos, ¿no? Entonces, aquí le pongo, mira, la rúbrica me la puedes proponer de muchas formas seguramente, pero algo que sí necesito es que como criterio esté la comprensión conceptual, o sea, que me demuestre en la forma como me trae su producto de información mis estudiantes, que tiene claro los conceptos de estas tres cosas. Otra cosa que necesito es que vea yo cómo eso que ha comprendido lo ha podido llevar a la aplicación a través de la explicación de tecnologías como aplicación de estos conceptos. Y el otro es el nivel de análisis crítico de los estudiantes, sobre todo en estas preguntas donde quiero ver un poquito cuánto le pone de su capacidad de reflexionar, de criticar, de proyectarse a las implicancias de estas tecnologías. Otra cosa importante, le digo, plantéame 4 niveles de desempeño: excelente, bueno, regular y necesita mejorar. Probablemente lo voy a asociar después al C, al B, al A, al D, ¿no? Pero le digo más o menos en esos términos. Y criterios claros en cada nivel. Entonces, bueno, corremos la presentación del chatbot. Nuevamente aquí la bolita significa que lo está pensando, me estará tomando su tiempo de atención. Y sin que yo le diga nada, vamos a ver cómo me presenta la rúbrica, ¿no? Yo esperaría que no se distraiga y tome en cuenta todo esto que le he puesto en mi prompt. Entonces aquí vamos viendo y vamos a ver, me ha puesto aquí la rúbrica de evaluación, comprensión conceptual, más o menos lo ha dosificado en 4 niveles, la aplicación de los ejemplos tecnológicos, el nivel de análisis crítico, ¿de acuerdo? Y básicamente los criterios, ¿no? Claridad y coherencia en las respuestas. Esto es muy potente, yo luego lo podré pulir probablemente un poco más, pero es muy potente que mis estudiantes desde un inicio tengan claridad de esto, ¿no? Es muy importante porque si un estudiante tiene claridad de cómo se valora lo que va a presentar, ayuda muchísimo luego a orientar el trabajo y sobre todo le da mucha calidad a las evidencias de aprendizaje, ¿no? Nos ahorra también mucho en el tema de la retroalimentación formativa, porque un estudiante me dice, mire, profe, ¿cómo le he traído yo de la fibra óptica? He averiguado esto, he averiguado lo otro, etcétera. Totalmente puede estar disperso. Entonces yo tendría que explicarle, mira, ¿no? Entonces ya la rúbrica incluso también me da un lenguaje para retroalimentar de manera más eficiente. Si hay algo que nos falta a los maestros es el tiempo. A mí me encantaría dedicarle todo el tiempo del mundo a Luis, a mi estudiante María, ¿no? Pero sabemos que nosotros a veces tenemos que multiplicarnos. Entonces nuestra retroalimentación tenemos que hacerla muy estratégica, muy potente, cuando es grupal, cuando es individual. Y en esos casos, contar con una rúbrica ayuda, porque nos da un lenguaje que ha sido comprendido por el estudiante y comprendido por nosotros, para que nuestra retroalimentación sea accionable, ¿no? Entonces, bueno, en eso el chatbot me está apoyando para darme una propuesta de rúbricas que luego yo podré seguramente manejar y trabajar de mejor manera. Entonces, básicamente, esto es una de las cositas que quería comentarles también en cuanto al uso del chat para trabajar el tema de evaluación, ¿no? Hemos comenzado con un prompt, como pueden ver, a veces es una prueba y ensayo, yo voy proponiendo en base a la respuesta, puedo ir ajustando el prompt, me va a recordar mis versiones de todas las conversaciones, no es que lo pierda, y también una cosa potente que me puede ayudar en las rúbricas. Hay enfoques como el backward design, donde algunos diseñadores instruccionales, incluso las clases, no comienzan diseñando la actividad de aprendizaje, sino dicen, a partir de lo que quiero lograr que aprendan los chicos, lo primero que quiero tener claro es la evaluación. ¿Cuáles van a ser esas evidencias de los desempeños que yo estoy buscando o espero lograr con mis chicos? Y a partir de eso, teniendo claridad de cómo se ve cuando ha aprendido, comienzo a decir, bueno, cuál va a ser la ruta de aprendizaje más idónea, considerando al contexto de mis chicos, ¿no? Entonces, el tema de las rúbricas yo les recomiendo asistir, es muy veloz en eso de darnos unas propuestas muy interesantes que podemos seguir ajustando, pero es un punto de partida muy, muy interesante. Ok, entonces ahora vamos a trabajar también un poquito
este tema de, permítanme acá un ratito, ver lo que son las opciones y recomendaciones para personalizar un poco las respuestas y gestión de la memoria de ChatGPT, ¿no? Que es un poco, también creo que una de las expectativas que tenemos de cómo trabajar esto. Última parte, digamos, o recomendación del tema de los chatbots, repito, el tema del prompting es un tema que tenemos que irlo practicando, ¿no? Hay recomendaciones que muy bien en el curso les deben haber dado sobre ciertos elementos, los cuales están muy bien, son valiosos, pero tú te vas a ir dando cuenta en el camino también que hay momentos en que tengo que ser un poco iterativo porque hay partes donde sí quiero que el chatbot no se encasille tanto y más bien me libere algo de creatividad, o sea, me saque un poco de la caja, ¿no? Ok, entonces, alguna de las cosas que quería compartirles como personalización era lo siguiente. Ya hemos dicho que el chatbot aquí, en configuración, por ejemplo, en personalización, tiene una memoria, donde si yo le pongo gestionar, aquí él va a ver todo lo que se está aprendiendo de mí, ¿no? De las cosas, a medida que converso, me dice que enseño ciencia y tecnología en segundo de secundaria, por lo que le he dicho, ¿no? En el currículo. Entonces, esto que vemos aquí es lo que el chatbot ya conoce del profesor Antonio. Y que en las conversaciones sucesivas, si él lo cruza y ve que es pertinente, yo no le he mencionado de qué curso, va a tomar en cuenta este tipo de información. Por ejemplo, he aprendido que también estoy diseñando un proyecto de aprendizaje tercero y secundario, etc. Puede que alguna de estas cosas tú digas, sí, pero eso fue algo puntual, algo que fue de momento, no me gustaría que quede y se sesgue el chatbot en base a esto que no me representa, ¿no? Entonces, de repente yo digo, esto de enseñar ciencia en quinto de primaria, no. Entonces yo puedo borrar parte de su memoria, de lo que recuerda de mí, y ahí lo estoy ya customizando un poco, ¿no? Entonces borro, me dice, ¿estás seguro que quieres borrar esto? Sí. Olvidarlo. O incluso podría borrar toda la memoria del chat, ¿no? Entonces eso es algo que es importante que ustedes de vez en cuando vean, qué tanto te conoce o qué tanto te recuerda el chatbot de las cosas que has conversado con él, ¿no? Repito, en cualquier momento lo puedo apagar para que de repente la próxima conversación que voy a tener no quiero que tome en cuenta mi memoria porque voy a conversar algo muy, muy fuera de lo que normalmente quiero trabajar, también lo puedes hacer. Entonces, eso es en primero. Otra cosa importante que creo que también ayudaría es acá, esto de personalizar ChatGPT. Personalizar ChatGPT. Cuando le hago clic, mira, hay dos preguntas bien puntuales. ¿Qué te gustaría que ChatGPT supiera de ti? ¿No? Entonces, incluso aquí tienen los consejos. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu profesión? ¿Tus aficiones? Etcétera. Entonces, yo como ejemplo nada más, he preparado este parrafito, pero cada uno, pues, le puede dar la información que considere, ¿no? Yo no le voy a poner, pues, mi nombre completo, por ejemplo, mi DNI, ¿no? Esas cosas no las compartiríamos, ¿no? Entonces, pero le puedo decir, soy docente de primaria, enseño en segundo grado de secundaria, ciencias en Perú, o sea, ya le estoy dando el contexto de quién soy, dónde estoy. Me enfoco en crear experiencias de aprendizaje que sean interactivas y centradas en el estudiante. Podría darle todo el detalle que quiera. Me interesa que ChatGPT me asista en la planificación de sesiones de aprendizaje, creación de materiales didácticos, la elaboración de instrumentos de evaluación como rúbricas. Prefiero actividades que fomenten la indagación y el aprendizaje activo, además de evaluar tanto habilidades conceptuales como prácticas. Entonces acá le estoy diciendo un poco mis gustos, mis preferencias, y más abajo dice, ¿cómo te gustaría que te respondiera? Tal vez yo lo interpreto como un poco la forma, ¿no? La forma en que me gustaría, cuán formal o informal el lenguaje con el que te conteste, cómo de largas o cortas deben ser generalmente las respuestas, tú quieres algo, cosas siempre puntuales. Entonces, aquí hay detallitos que yo puedo ponerle, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo pongo algo como, quiero que ChatGPT o quiero que me respondas de manera profesional y amigable, con un enfoque, con claridad, ejemplos prácticos. Me gusta que me des siempre en la medida posible ejemplos prácticos. Prefiero que tus respuestas incluyan sugerencias de actividades prácticas. Le vuelvo a enfatizar, me gusta que cuando me des una respuesta que tenga que ver con actividades, ejemplos prácticos. Recomendaciones para adaptar materiales a diferentes niveles de habilidad. Entonces, ya aquí debería entender que soy una persona que le gustan los ejemplos, conceptos, etcétera, pero me gusta ejemplos, soy una persona más inductiva, ¿no? Entonces,
Me gustaría que las respuestas incluyan pasos detallados, listados, que me prescriba un poco algunas cosas. Es lo que yo le compartiría. Y aquí, bueno, siempre tienes el habilitar para nuevos chats, ¿no? O todavía también lo puedo mantener en reserva, pero una vez que yo le pongo guardar, ya esto es como pasa aparte de cómo ChatGPT va a tener en cuenta a la hora que me conteste, a la hora de mi contexto. Sobre todo cuando mis prompts dejan ambigüedades, ¿no? No le doy ciertas cosas, entonces va a echar mano de su memoria y va a echar mano de lo que conoce de mí, de mis preferencias, de quién soy, para que vaya cerrando las probabilidades de lo que me va a responder. Entonces, básicamente, también tomar en cuenta eso. Otro aspecto importante aquí es que habíamos visto de que dentro de la configuración, creo que lo vimos acá, también existe la posibilidad de que ya algunos cuidamos también nuestra vista, ¿no? A veces el chatbot, cuando sobre todo yo uso el chatbot, no para preparar un material, sino para yo de repente documentarme de algunas cosas, le pongo un documento y le digo, resúmeme el documento para más o menos de qué se trata. Entonces, esta es una funcionalidad que a mí me encanta, ¿no? Cuidar un poquito la vista y que me lea algo, ¿no? Entonces, yo acá puedo elegir con qué voz quiero que trabaje el chatbot, ¿no? Entonces, acá pongo esto para, ¿no? Para, de repente tengo una preferencia en el tono de voz. Hay voces que personalmente sus armónicos sonoros no me gustan mucho, entonces acá también podemos elegir eso. Eso me va a servir para que ante cualquier respuesta del chatbot, por ejemplo, yo le pueda pedir que me lo lea, ¿no? Acá ustedes ven al final de todas las respuestas, entre los iconos, hay uno que es leerlo, ¿no? Entonces le doy acá clic. Entonces descanso un poco la vista y me concentro en escuchar, ¿no? Y acá lo detengo, ¿no? Esto era una funcionalidad que existía de manera muy exclusiva para el ChatGPT cuando lo usabas en el celular, ¿no? Pero a mí me parece muy bueno que ahora también esté en la versión web porque, como repito, es una ayuda que puedes poner ahí a leer y descansamos un poquito la vista y la lectura, que muchos a veces tenemos esa inquietud. Entonces, básicamente, esto respecto a algunas de las cosas que también podemos personalizar. Y otro detallito importante es esto de las mejoras, ¿no? El tema del chat temporal. Como les había dicho, yo aquí, o el chatbot, digamos, gracias a que tengo asociado una cuenta a esta suscripción al servicio, tiene grabada o recuerda todas las conversaciones que yo he dado. Pero ¿qué pasa si yo tengo que hacer una conversación, de repente quiero preguntar algo muy personal, algo más, no sé, pues una duda existencial y no quiero pues que eso quede en la memoria del chatbot, ¿no? Entonces, aquí tenemos la opción de chat temporal. Si yo activo chat temporal, ¿no? Acá me dice, no está en el historial, los chats temporales no van a aparecer en esta lista de conversaciones anteriores. Por motivos de seguridad podemos conservar una copia durante 30 días. Yo debo confiar en la política, en la ética de la empresa de OpenAI, de que al cabo de 30 días realmente se borra esa conversación, ¿no? Los chats temporales no se van a utilizar, obviamente, si es temporal, no quiero que nadie se entere, obviamente no quiero que lo uses para entrenar tu modelo ni lo compartas con nadie. Y mientras esté en un chat temporal, no usará ni creará memorias, ¿no? O sea, no va a tomar en cuenta, es como si conversara con un desconocido, básicamente, y no va a recordar nada. Entonces, salir del chat temporal, cancelar, ¿no? Entonces acá nuevamente activo mi chat temporal y lo que pide acá, repito, es una cosa, eso, temporal, ficticia, ¿no? Entonces, acá pues podría ponerle cualquier prompt, creo que eso ya lo podemos entender todos, pero básicamente esa es la única opción. Lo que yo le pregunte aquí es personal y se borra. Creo que en el tiempo que nos queda, lo que sí podríamos aprovechar es lo siguiente. También entre las opciones de los chatbots, no sé si hemos visto, voy a actualizar aquí, voy a desactivar el chatbot, ahora sí nuevamente, está el de explorar GPTs. Cuando yo voy a esto de la exploración, se abre lo que llamaríamos el Market GPT, ¿no? O sea, hay muchas personas que a ChatGPT le han entrenado con información particular, personalizada. No sé, alguien puede haberle sistematizado bonito todos los desempeños, las competencias,
las progresiones de las competencias del currículo nacional peruano, haber puesto ejemplos, todito se lo ha puesto a ChatGPT para que como una gran memoria pueda asesorarnos en ayudarnos a comprender mejor los enfoques de competencias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú entras a Explorar GPT vas a encontrar de todo. Tú en Explorar podrías poner currículo nacional, currículo peruano si quieres, y algo te puede encontrar, de repente alguien lo ha hecho, o CNB, a ver, de repente, probamos aquí, ¿ve? Experto educador peruano, pero estos chatbots que yo vaya a encontrar, básicamente son creados por personas X, entonces igual siempre yo tendría que ver la confiabilidad y la validez. En cambio, si yo me voy a las categorías, o sea, no voy a buscar sino aquí, me voy, por ejemplo, a educación, vamos a ver que estos chatbots son creadas ya por organizaciones, digamos, formales, y personalmente para mí me generan más confianza. Entonces, por ejemplo, me voy a investigación y análisis, y aquí encuentro chatbots o ChatGPTs más especializados, ¿no? Más especializados. Uno, por ejemplo, Scholar AI. Entonces, en Scholar AI yo abro de qué se trata, me dice que se trata de que me va a encontrar artículos científicos, etcétera. Y yo digo, eso es lo que quería. Quiero que el ChatGPT no me conteste lo que está en su memoria, quiero que me dé fuentes académicas, fuentes válidas, confiables de un tema. Entonces, yo le digo empezar el chat y ustedes van a ver que en ese momento ya no estoy conversando con ChatGPT en general, ni siquiera, ¿no? Estoy conversando con un ChatGPT, pero que ha tenido otro nivel más de customización, de entrenamiento, de especialización, que es Scholar AI. Y, por ejemplo, yo le podría decir acá, mira, estoy investigando sobre el ciberbullying en general y en particular en el contexto de la educación secundaria. Entonces, este ChatGPT pues no me va a contestar como ChatGPT solamente, sino que lo que me ha prometido, ¿no? Como ustedes vieron en la primera parte, que va a buscar en paper, en artículos científicos, de revistas indexadas, etcétera. Incluso de repente hasta le podría poner, oye, quiero los artículos o de autores con índice H elevado, ¿no? Los más rankeados, etcétera. Sobre todo a los que queremos esto del mundo académico. Entonces, igual se tomará su tiempo y me va a ir sacando estas cosas. Entonces, me da ciertos temas, le puedo pedir como a ChatGPT igualito, con las mismas recomendaciones que hemos hablado, pero la diferencia es que me va a responder ya con una voz más académica. Entonces yo digo, a ver, el ciberbullying, bla, 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 pero esto tiene una referencia, si yo le hago clic acá, seguramente me va a mandar a la página, al paper donde está eso, ¿no? Entonces acá tengo el DOIN, si quiero, le doy doble clic, y entonces este ya es un chat, digamos que, este es un chat que ya me responde, digamos, con las fuentes, ¿no? Con las fuentes documentadas. Entonces, aquí, discúlpenme, voy a regresar. Ahora sí. Entonces, así ya me da las fuentes. Y así como este ChatGPT, acá yo le puedo decir, oye, como siempre voy a usar este tipo de ChatGPT, le puedo decir que me lo mantenga en la barra lateral, o sea, que quede fijo acá. Entonces, aquí yo puedo tener mis ChatGPTs del mercado de ChatGPT personalizados. Ojo con la recomendación. Hay ChatGPT de diversos autores. Yo personalmente uso de instituciones, ¿no? En base a las categorías. Y entonces aquí se queda de manera permanente. Si en algún momento lo quiero quitar, pues le digo ocultar y simplemente ya se va. Entonces también creo que es potente este tema del ChatGPT. Y ya para terminar, el tiempo siempre es corto, quisiéramos compartir tantas cosas. Voy a compartirles una novedad que ha salido hace unos días, que es el ChatGPT Canvas. Y acá lo voy a ir poniendo, ¿ya? Fíjense, hace días ha salido el ChatGPT 4.0 con with Canvas, pero no es el Canvas que nos estamos imaginando, esta plataforma para hacer infografías, cositas gráficas, no, no, no. Seguramente en las demostraciones que he estado haciendo ustedes habrán visto que uno interactúa con el chatbot y a medida que afina los prompts o le tiene que volver a preguntar, o lo que les enseñé, en el mismo prompt lo voy editando y va saliendo, pero igual es un tema de ir y volver y la conversación. Seguramente entre los millones de usuarios de ChatGPT y hay gente que le habrá dicho pues a OpenAI, oye, ese tema, ¿no? Entonces hagamos una cosa más colaborativa con el chat. Es como si con el chat tuviéramos una misma pizarra. Tú le preguntas y el chavo te pone, y en la misma pizarra tú le dices, oye, pero esto ¿por qué no me lo cambias? Y esto ¿por qué mejor lo cambias acá? Y el chavo ahí te lo va corrigiendo y va recordando. Eso es ChatGPT con Canvas.
Entonces, por ejemplo, aquí yo le pongo este prompt, como pueden ver ahí. Eres un docente de ciencias, necesitas plantear. Entonces, mire, a la hora que me ha generado, voy a retroceder un poquito, creo que ahí se perdió. Entonces, a la hora que me ha generado, fíjense cómo ahí está el prompt, ¿no? Entonces, le doy el clic. Obviamente en el video yo he corrido el tiempo para que no esperemos a que nos responda ChatGPT, pero se abre dos ventanas. Aquí está la ventana tradicional en la que va diciéndome lo que le he preguntado y aquí estaría el resultado, ¿de acuerdo? Y entonces yo en el mismo resultado, en la parte acá inferior derecha, han aparecido unos iconos que me permiten a mí interactuar con el resultado mismo, alterar el resultado y el chatbot esté atento a lo que estoy cambiando para ir mejorando su respuesta. Entonces aquí le damos clic. Puedo, miren, editar la respuesta, quitar una pregunta. ¿Se acuerdan cuando le estaba pidiendo la evaluación? Digo, esa pregunta no va, le pongo otra pregunta yo, digamos, le copio una pregunta adicional y estoy editando la respuesta que me acaba de dar el chatbot. Y el chatbot está atento, está viendo las cosas que yo estoy cambiando y está registrándolas. Como cuando yo le hubiera dicho, quítame la pregunta 3 y mejor agrégame esta pregunta y vendría que generar. No, directamente en la pregunta. Entonces, ahí ustedes ven. Y también de repente yo tengo estos 3 párrafos, ¿se acuerdan que le había pedido? Y tengo, por ejemplo, ese control, que puedo directamente decirle, amplía más el tema, crece más en el contexto, dame más contenido o redúceme el contenido. Directamente, fíjense por favor en este control, yo puedo ahí subiendo o bajando, aumentar longer, más, shorter, menos contenido. Lo suelto y fíjese a la izquierda en este panel, él está documentando en base a lo que yo le pido. O sea, yo no le he dicho hazlo más grande, más pequeño. Ha entendido ya directamente en la parte izquierda, en base a mi gesto y en base a lo que estoy haciendo, cómo lo debe cambiar. Y esta respuesta del chatbot se está actualizando ahí mismo, en el Canvas, ¿no? Entonces, otra modalidad que ha salido es la siguiente. Esta de acá, el nivel de comprensión lectora. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Hazlo un poco más técnico o bájale el tecnicismo, hazlo un poco más sencillo. En mi caso, como es para chicos de secundaria, yo ahí le bajo el control y le pongo middle school. Entonces, ahí un ratito, y quiero que se fijen acá, por ejemplo, dice de las fibras ópticas en la pregunta 1, ¿no? Entonces yo digo, pucha, fibras ópticas para los chicos de segundo de repente va a ser. Entonces, vamos a ver, cuando yo le bajo ahí el nivel, le digo, a ver, bájame un poquito el nivel, y obviamente se va a demorar, yo aquí he corrido el tiempo, y ya lo cambió, ¿no? Entonces, aquí de repente me está ayudando al ponerle cables de fibra óptica, y si ustedes leen un poco más el texto, varios de los términos lo debe haber hecho un poquito más sencillo. Pero todo directamente ya desde acá en el mismo resultado. No estoy haciendo un PROM, otro PROM, etc. A ver, otra cosita más que ha salido, esto ha salido hace un par de días. Otra cosita que le he puesto es, ya, agarro este texto. Puedo seleccionar una parte de la respuesta y ahí mismo una suerte de prompt chiquito, ¿no? Para ese parrafito, fíjense, yo le digo, cambiar por otro ejemplo, ¿no? Insisto una vez más, cuando de repente dice pantallas de colores, televisores y teléfonos, digo, este ejemplito de repente no aplica, entonces, a ver, proponme otro ejemplo, solo ese párrafo. Lo demás no, pero ese párrafo sí. Y entonces, he hecho un prompt para ese pedacito, a la izquierda sigue dándose cuenta de lo que le estoy pidiendo, pero fíjese, solamente ese párrafo me lo ha cambiado, ¿no? Solamente ese párrafo me lo ha cambiado. Y como lo decía, también puedo alterar el formato, poner negritas, aumentar el tamaño, de repente para ayudar en el formato a la hora de copiar. Han visto que si yo presiono directamente este icono, voy a retroceder un poquito acá. Ahí está, este icono solito, si yo lo presiono, le digo, sugiéreme mejoras. O sea, yo de repente he ido cambiando, pero en cualquier momento le digo, sugiéreme mejoras, lo va a pensar y comienza a marcarte partes de la respuesta donde te va a sugerir, no lo va a cambiar, pero te va a sugerir. En cada uno tú ves que aparece como unos globitos. Si le hago clic al globito, me dice, por ejemplo, esa parte, considera cambiar a muy rápido por una descripción más precisa como altas velocidades. O sea, me está diciendo, mira, tú me has pedido que lo haga más sencillo, pero en esa partecita creo que sí hay que acostumbrar a los chicos a usar la palabra más técnica. Cuando hablamos de velocidad de transmisión,
hablar de muy rápido, los estás un poquito mal informando. Me lo está diciendo educadamente, ¿no? Entonces, mejor es usar alta velocidad. Entonces, si yo decido, ok, acepto el cambio, le aplicaré el botoncito que dice ahí, apply, y se demora y ya me lo cambió. Por temas de tiempo, ya los demás lo estoy rechazando, no lo he leído, pero fíjate que también tenemos esa opción. Otra cosita, mire, le acabo de poner una coma, o sea, como repito, en cualquier parte de la respuesta yo puedo ir cambiando, y en el lado izquierdo alguien está tomando nota de los cambios que hago, ¿no? Pero yo trabajo ahora con ChatGPT, los dos escribiendo en la misma pizarra, en el mismo Canvas, de manera más colaborativa. Y ahí creo que hay una última parte donde también, ¿qué es lo que hice? Disculpen, se pasó muy rápido. Hay una opción que a veces le gusta para los más pequeñitos. Esta opción que es, en partes del lenguaje, usa emoticones, ¿no? A veces pienso que es un material para los chicos que les va a ayudar, pero que incluso tiene todo un trasfondo, hay toda una teoría lingüística de cómo se puede aprovechar el uso de emoticones para el desarrollo del lenguaje. Pero bueno, aquí le doy añade emoticón y solito, todito el texto, me lo va a comenzar a llenar de emoticones. Y obviamente, reitero por enésima vez, tengo que siempre revisar. De repente hay un emoticón que para mí es un poco impertinente, no lo considero que me aporte. Y fíjense, cualquier parte de la respuesta, yo por ejemplo selecciono ese emoticón, ¿se acuerdan que aparece un chat chiquitito solo para esa parte? Y le pongo ahí, por ejemplo, y le digo, ¿sabes qué? Ponlo en texto, de ese emoticón los va a confundir y va a cambiar activamente esa parte. Entonces, disculpe un poquito la velocidad, pero esto acaba de salir. Antonio, ¿pero eso es gratuito? Ya. Primero, esto está ahorita en versión beta, ¿no? En versión beta durante un tiempo. Va a pasar un par de semanas según OpenAI y se va a liberar para las cuentas institucionales, ¿de acuerdo? Ya cuando esté testeado por usuarios comunes y silvestres como quien habla. Y luego han dicho que cuando ya no esté en beta y esté en producción, va a ser liberado para la versión gratuita. Entonces, pero es bueno desde ahora, creo ya, tener en cuenta de que ChatGPT ha evolucionado en el sentido de que ya podemos trabajar de manera más, digamos, simultánea entre la respuesta y lo que me está dando ChatGPT. Bueno, de mi parte, espero haberles aportado un poquito con estas cositas y muchas gracias. Gracias, Antonio. De verdad, ha sido un momento en que hemos estado todos pendientes de todas las demostraciones que nos has podido alcanzar. Antes de seguir, tenemos una pequeña rueda de preguntas. Ustedes nos han alcanzado sus consultas aquí en la caja de comentarios y tenemos algunas que quisiera comentarte, Antonio. El acceso a ChatGPT, la maestra Marian Pacori nos escribe y nos dice, el acceso a ChatGPT es así lo mismo en un aplicativo, digamos, en teléfono celular y también en PC. ¿Cómo poder ingresar al ChatGPT? Tu audio está muteado. Disculpen. Sí, el ChatGPT también lo puedes tú descargar en aplicativo. Disculpen, mejor no muestro mi teléfono, pero lo puedes descargar en aplicativo. Personalmente lo que yo he visto es que tiene algunas funciones adicionales. Número uno, que la misma cuenta con la que tú te has suscrito, por decir antonio@gmail.com en la PC, es la misma que yo le asociaría también cuando me loguee o me suscriba o me asocie con el aplicativo. Algo que me gusta del aplicativo es que puedo hablarle directamente, conversarle. Yo es más cómodo y me responde también directamente. Y tiene varias cosas, ¿no? Básicamente por la portabilidad. Yo cuando tengo la posibilidad, normalmente prefiero trabajarlo en PC. Ahora, todos los chatbots hoy en día tienen su versión de aplicativo, ¿no? Todos los chatbots. Y de hecho, las redes sociales hoy están integrando el chatbot. Facebook, Instagram, seguramente han escuchado hablar de Meta en WhatsApp. Entonces, todas las Copilot también acaba de sacar en WhatsApp para que tú lo incluyas como tu contacto y le preguntes. Puedes hacer sticker y todo eso. Entonces, a nivel de aplicativos, tiene sus fortalezas, pensando en el contexto, cuando tú usas un aplicativo. O sea, ¿por qué usas un aplicativo? Pues estar con el celular, ¿no? Entonces, para estos entornos virtuales en los que es la interacción, la colaboración portátil, esa forma de aplicativo te va a convenir. Cuando necesito hacer trabajos más elaborados, un poquito más de espacio y de tiempo, yo prefiero personalmente trabajarlo en la versión de PC. Muy bien, de acuerdo.
Tengo dos preguntas aquí, pero me gustaría unirlas en una sola. Viene del maestro Bernardo Rondoy, que acerca de qué tan confiable es la información que proporciona ChatGPT, y también de la maestra Lady More. Dice que acerca de la información también. La información de ChatGPT la busca en Internet mismo, o qué tipo de referencias se alimenta ChatGPT. Sí, el entrenamiento inicial de ChatGPT, si tú le preguntas, o sea, tú le puedes preguntar directamente a ChatGPT, ¿hasta dónde alcanza tu conocimiento? Normalmente los chatbots, su entrenamiento inicial, la información, los libros, la información que le da, tienen una fecha que cada vez se va actualizando. Pero los chatbots ya hoy en día también acceden a Internet para buscar información. Tú le puedes decir, ubícame tales páginas. Lo que sí les quiero decir a todos docentes con todo cariño, es que nosotros, al ser usuarios de un chatbot, indirectamente somos modelos de uso con nuestros estudiantes. Entonces, así como yo a mi estudiante le digo, si usas la inteligencia artificial, no te estás quitando la responsabilidad de la calidad de tu trabajo, de la calidad de tu ensayo, de la calidad de tu síntesis, de la calidad de organización de información. Igual nosotros los docentes también tenemos que saber eso. Por eso todos los chats en la parte inferior, como les mostré, aparece que dice que puede cometer errores. Yo no sé si hasta ahora ChatGPT todavía tenga esa debilidad, pero si ustedes ponen unas palabras largas, por ejemplo, palabras, y le dicen a ChatGPT cuántas letras tiene, puede que se equivoque con preguntas tan sencillas como esa. Porque recuerden, el chatbot no es un motor de lenguaje que busque darte la respuesta más veraz. Lo que busca es darte la respuesta más probable en base a la información que le han dado. Información que no está ajena a ser sesgada. Hasta el momento en que se alimentó a ChatGPT, hasta las fuentes de Internet con las que se conecta, hay sesgos. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad siempre de validar esas fuentes, ¿no? Nos puede dar muy buenas alternativas, pero al final del día, esta actividad de aprendizaje o de evaluación que yo he generado, no la puedo copiar y pegar directamente, la tengo que repasar. No solo por un tema ético, sino porque te puede poner en problemas. Qué lindo se vio la sesión en el chat y en el papel. Cuando estás en aula, por ahí apareció una dinámica, una consigna que te saca de la caja, que no es pertinente para ese momento. ¿Cómo resuelves frente a los chicos? Entonces, cuando nosotros programamos sesiones, sabemos que tenemos que verle 300 veces, porque una vez que sale, es la experiencia que vamos a compartir con nuestros niños, nuestras niñas, ¿no? Esa sería mi modesta sugerencia. De acuerdo, de acuerdo. Y dos últimas consultas. El maestro Luis Ramírez nos consulta, bueno, le parece muy interesante, un saludo, maestro Luis Ramírez. ¿Algunas recomendaciones para docentes que empiezan con sus estudiantes a utilizar esta herramienta de ChatGPT? Digamos que, ¿qué podríamos recomendar a nuestros estudiantes para que puedan utilizarla de manera correcta? Ok, miren, depende, acá he escuchado varias estrategias en los talleres que he estado dando. Cuando yo doy los talleres, yo el 50% me enriquezco más con la experiencia que traen los docentes. Aquí es bien difícil encontrar una autoridad en el tema porque la experiencia que ustedes tienen y todos nos enriquecemos. Entonces, dependiendo del área, he visto que hay diversas estrategias donde el rol que cumple ChatGPT al lado del estudiante tiene diversidades. Entonces, por ejemplo, hay estrategias donde a ChatGPT el estudiante les dice, ¿no? O el profesor los orienta y les dice, a ver, por ejemplo, si fueras Newton, por ejemplo, si fueras Tupac Amaru, ¿no? Que le digan al chat, si tú fueras Tupac Amaru, actúa como Tupac Amaru y cuéntame por qué te rebelaste contra los españoles. Entonces, Tupac Amaru le responde y es a veces un contenido muy importante, primero para que los chicos validen si eso es coherente con lo que ellos han aprendido en historia y segundo también para que hagan una suerte de ejercicio, ¿no? De validación y ejercicio de pensamiento reflexivo. Ah, desde la perspectiva de Tupac Amaru, esto era. Y a ver, y si fueras Francisco Pizarro, ¿cuáles eran tus objetivos al llegar? Entonces, es una forma a veces de que ellos hagan una forma de reflexión y de crítica a las cosas que el ChatGPT les vaya dando. Hay varias estrategias. Otras es cuando le piden a ChatGPT hacer un resumen de un tema y lo que les pide la docente, por ejemplo, le dice, a ver, critica la forma como ha resumido ChatGPT el texto. ¿Tú lo hubieras resumido así?
¿consideras que ha agarrado todas las ideas más importantes que tú también hubieras elegido? ¿O hay algo que para él ha sido importante o para el chat y para ti no? ¿Ha seguido la estructura? Entonces, al paso al que vamos, la inteligencia artificial no va a tocar la puerta para entrar a la escuela. Ya está con los chicos adentro. Entonces, el paradigma y el enfoque de evaluación, estimadas, estimados, también va a tener que evolucionar para que el rol que cumpla ChatGPT en la escuela sea realmente el formativo y no el que pues la suerte no les dé en la calle, ¿no? O en otros entornos. Sí. De acuerdo. Y finalmente, una consulta casi técnica. ¿Qué diferencia hay entre el ChatGPT gratuito y el pagado? Bueno, básicamente es el acceso a los últimos niveles de los modelos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahorita tenemos un ejemplo concreto. El que tiene pagado tiene la primicia antes de que salga el gratuito, por ejemplo, de este ChatGPT con Canvas, ¿no? Tienes primicias. Segundo, si no me equivoco, en el ChatGPT pagado tenemos más herramientas para crear nuestros propios ChatGPTs. ¿Se acuerdan que con el gratuito yo puedo entrar y consumir, puedo crear? Sin embargo, hay alternativas como Poe, por ejemplo, donde tú también lo puedes crear, pero sobre todo he percibido yo que es el nivel de atención que te pone, ¿no? En el ChatGPT gratuito hay ocasiones y a nivel mundial la demanda es alta, como que se puede distraer, comienza a alucinar en sus respuestas, se demora un poquito más para contestarte, no te toma toda la atención en todo tu prompt, se distrae en algunas cosas. En el pagado siento que a veces te responde un poquito más rápido, te pones más cosas, por ejemplo, también en el peso de los documentos que le puedes poner. No hemos abarcado un tema importante también del ChatGPT, que es la gestión de datos. Por ejemplo, yo a ChatGPT le puedo dar un Excel de frente, obviamente debidamente organizado, y sin ser un Duster Master en tablas dinámicas ni nada, de frente le hago una pregunta como le haría a mi compañero que es el Duster Master en Excel. Ubícame, por favor, los grupos de estudiantes con el menor nivel de logro en la competencia tal. O de toda mi escuela, dime cuáles son las 2 competencias con el menor porcentaje de nivel de logro. Punto. Y ChatGPT ya se entiende con los datos. Si hay algo con el que más se entienden los chatbots, más que el lenguaje humano, son con los datos puros y duros. Es una cosa que ahora no hemos visto, pero que también es un potencial para la educación. Muy bien, gracias, muchas gracias, Antonio. De esta manera hemos llegado al final de nuestro webinar ChatGPT, una herramienta de apoyo para la educación. Le agradecemos a Antonio nuevamente, gracias a nuestro ponente. Muy interesante los conceptos, ¿no? Y las muestras, los conceptos que nos ha cansado. En los comentarios tenemos los saludos y los agradecimientos de cada uno de ustedes. Gracias a docentes que se han conectado de diferentes lugares del país. Y les invitamos a acompañarnos en nuestro próximo webinar. Recuerden, nuestro primer webinar se trató acerca de inteligencia artificial generativa para imágenes. Nuestro segundo webinar empezó a trabajar con presentaciones, con PowerPoint y otras formas de realizar presentaciones. Hoy revisamos el ChatGPT y el trabajo con los prompts y con el chatbot. La próxima semana, recuerden, el próximo viernes tendremos un webinar interesantísimo, no se lo pueden perder. Hablaremos sobre la inteligencia artificial y la creación de recursos audiovisuales para el aula, con el propósito de fortalecer la competencia digital docente en el uso de herramientas de inteligencia artificial para la creación de recursos audiovisuales que apoyen la enseñanza del aula. Recuerden, no se olviden, próximo viernes 11 de octubre, en el mismo horario, 5:30 de la tarde, y por este mismo espacio, en las redes sociales del Ministerio de Educación y de Perú Educa. Los esperamos. Le agradecemos a cada uno de los docentes que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión. Esperamos que haya sido de su completo agrado y sobre todo que la información les sea de utilidad para su desarrollo personal y del programa de formación. Recuerden que este seminario virtual estará siendo levantado a la plataforma CIFOTS para que también por ahí puedan revisarlo nuevamente o quieran repasar algún concepto o volver a los pasos para seguir algún ejemplo, allí pueden encontrarla. Pueden compartirlo también con los docentes que no han podido ingresar. Les invitamos entonces a que puedan acceder al CIFOTS y desarrollar el curso. Y si tienen alguna duda, quizá al ingresar, al momento de acceder a uno de
de las posibilidades que tiene la plataforma, siempre pueden ingresar a nuestros canales de atención. Podemos atenderlos de 8 de la mañana a 10 de la noche todos los días. Recuerden, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche, en la sala de Teams y otros canales de atención que aparecen en la plataforma CFOX. Eso ha sido todo por hoy. Hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos el próximo viernes. Buenas noches.